¿Alguna vez has tenido la sensación de que tus fotos son visualmente planas? Tomas una fotografía de una escena espectacular, pero cuando llegas a la pantalla de tu ordenador, tu ojo no sabe ni dónde mirar, y eso hace que el espectador scrollee a la siguiente foto en menos de un segundo. Pues para evitarlo, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hackear la psicología visual de quien mira tus fotos a través de las líneas de lectura. Te voy a enseñar a construir unos carriles invisibles para que el ojo de tu espectador no tenga más remedio que mirar la fotografía en el orden exacto que tú has decidido. Analizaremos cómo las líneas horizontales, diagonales y curvas ordenan el caos dentro de una composición. Pero quédate hasta el final porque te voy a enseñar uno de los conceptos clave que diferencian un fotógrafo amateur de un fotógrafo pro, que es entender las líneas de lectura implícitas para crear un flujo visual dentro de tu imagen. Te enseñaré cómo conectar elementos que no se tocan creando una tensión invisible que guía la mirada de forma inevitable. Así que si quieres pasar de hacer simples capturas a contar historias, quédate porque empezamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Ruiz, soy fotógrafo de viajes y como os decía en la introducción, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las famosas líneas de lectura. Como puedes imaginar, estas líneas son mucho más que simples trazos, son un elemento que si sabemos utilizarlo va a dar muchísima fuerza a nuestras composiciones y por ende a nuestras fotografías. Dependiendo del tipo de líneas que utilicemos, seremos capaces de crear unas sensaciones u otras en el espectador. Y no solo eso, sino que si las utilizamos bien, podremos guiar su mirada a través de la imagen. En este sentido, las líneas de lectura nos van a permitir crear un orden de lectura y además generar sensación de movimiento o de tridimensionalidad. Existen principalmente dos tipos de línea. Se las conoce como líneas explícitas y líneas implícitas. Dicho de otro modo, líneas visibles y líneas invisibles. Empezaremos hablando de las líneas explícitas. Concretamente hablaremos de las líneas horizontales y verticales. También hablaremos de las líneas diagonales, curvas y convergentes para después entrar en este tema de líneas invisibles, que son las líneas implícitas. Vamos con las líneas más sencillas de todas. Vamos a empezar con las líneas horizontales. Este tipo de líneas se utilizan para transmitir una sensación de estabilidad y de armonía. Podemos encontrarlas en fotografía de paisaje, por ejemplo en la naturaleza o en una ciudad, siendo la línea horizontal más habitual y que todos conocemos la línea del horizonte. Que por cierto, si quieres aprender a colocar el horizonte, te dejo por aquí el vídeo donde lo explico. Como decía, estas líneas se suelen utilizar para crear una sensación de calma y de serenidad, pero ojo, utilizarlas conlleva un riesgo y es que la fotografía puede llegar a ser aburrida. Fíjate, por ejemplo, en esta fotografía de el delta del Ebro, en la que he colocado esta línea del horizonte en medio, he jugado con la larga exposición y el conjunto de la línea horizontal con esta larga exposición crean esta sensación de paz y de calma que puedes ver en esta foto. Vamos ahora con las líneas verticales. A diferencia de las líneas horizontales, las verticales crean sensación de grandeza, de fortaleza, por este efecto de subir hacia el cielo. Podemos encontrarlas también en entornos de naturaleza o urbanos, por ejemplo, los rascacielos de la ciudad de Nueva York, que generan unas líneas hacia arriba espectaculares, o, por ejemplo, los troncos de los árboles en un bosque. Este tipo de líneas las podemos utilizar precisamente para realzar la grandeza de algo. Por ejemplo, fijaros en esta foto de Kuala Lumpur en la que aparecen las Torres Petronas.
Este uso de las líneas verticales nos permite realzar la majestuosidad de estas torres gemelas, que son realmente espectaculares. El siguiente tipo de líneas de las que vamos a hablar son las líneas diagonales. Este tipo de líneas, a diferencia de las anteriores, nos sirven para crear composiciones mucho más dinámicas, como más enérgicas, y esto se debe a que nos permiten crear una sensación de movimiento y además, lo más importante de todo, es que nos permiten guiar la mirada del espectador. Esto nos va a servir para añadir cierta dirección o sentido en la narrativa visual de nuestra fotografía. Fijaros, por ejemplo, en esta fotografía del famoso puente de Lisboa, en la que he utilizado las líneas para guiar la mirada hacia el Cristo Redentor y luego hacia el final del puente. Vamos ahora con las líneas curvas. Este tipo de líneas suelen sugerir movimiento y fluidez, y por ello podemos utilizarlas para añadir dinamismo y suavidad a la imagen. Además, también nos permiten guiar la mirada del espectador, pero a diferencia de las líneas diagonales, lo hacen de una manera más sutil, más suave. Digamos que con las líneas curvas es como que navegamos por la imagen de una manera mucho más relajada. Este tipo de líneas las podemos encontrar en ríos, en carreteras. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, si os fijáis, la mirada hace como que sigue la carretera desde que empieza hasta que se pierde el final en el horizonte. Y ya para terminar con las líneas explícitas, vamos con las líneas convergentes. Estas líneas pueden ser tanto rectas como curvas y básicamente se caracterizan por terminar todas en un punto en común. Esto puede ser al fondo de la foto, en una zona del encuadre, y básicamente podemos encontrarlas, por ejemplo, en una calle, en las vías del tren, que hacen esas líneas que salen hacia lo lejos y se unen al final. Por ejemplo, también podemos encontrarlas en un bosque con las filas de árboles en un camino. No sé, hay un montón de situaciones en las que vamos a tener este tipo de líneas convergentes y debemos aprovecharlas en nuestro favor. Este tipo de líneas resultan súper útiles para añadir dinamismo a la imagen, y no solo eso, sino que van muy bien para dirigir la mirada del espectador. En este sentido, es recomendable situar o colocar el elemento focal en este punto de convergencia del que hablábamos. Y así lo que haremos es dirigir nuestra mirada a través de la línea para llevar al espectador al elemento focal, que es el protagonista de nuestra imagen. Si os fijáis, en esta fotografía tomada en Lisboa, aparece el tranvía, que es el protagonista y es algo muy característico de Lisboa. Y si os fijáis en lo que he hecho, ha sido colocar las vías saliendo de las esquinas, y todas estas líneas de las vías del ferrocarril, del tranvía, nos llevan justamente hacia el tranvía. Nuestro cerebro, cuando ve estas imágenes, lo que hace es seguir las líneas y dirigir la atención hacia el tranvía. Si además colocamos estas líneas saliendo de las esquinas, el efecto es mucho mayor y crearemos imágenes todavía más atractivas. Además, las líneas convergentes nos permiten crear un efecto de profundidad y de tridimensionalidad que de otro modo no es tan fácil de conseguir, y eso nos permite crear unas imágenes mucho más interesantes. Fijaros ahora en esta otra foto, también tomada en Lisboa, en este caso de noche, donde he vuelto a aprovechar los raíles de las vías para crear este carril directo hacia el vagón. Y como te habrás dado cuenta, nada más ver la imagen tienes esta sensación de túnel, de profundidad hacia el vagón, y tus ojos han ido siguiendo esas líneas de manera inconsciente hasta llegar al protagonista de la escena. Así que con estas líneas convergentes terminamos con las líneas explícitas.
Vamos ahora con las líneas implícitas. Las líneas implícitas, como su nombre indica, no existen directamente en la fotografía, pero están ahí por cómo nosotros interpretamos la imagen, por cómo procesamos la conexión entre los diferentes elementos focales de la fotografía. Así que, dicho en otras palabras, podríamos decir que las líneas implícitas son invisibles a los ojos, pero visibles al cerebro. Como sabéis, el cerebro finalmente es quien interpreta la información que reciben los ojos y en ese momento es cuando está creando estas líneas implícitas. Como ocurre con las líneas explícitas, las líneas implícitas son súper útiles para guiar la mirada del espectador y nos van a permitir crear un flujo visual dentro de nuestras composiciones. Ahora bien, hay que ir con cuidado con las líneas implícitas porque estas, digamos que tienen cierto peso visual y pueden equilibrar o desequilibrar, en caso de que las usemos mal, nuestras fotografías. Así que entender cómo funcionan las líneas implícitas puede marcar la diferencia entre una foto amateur y una foto profesional. Vamos a ver a continuación los tipos de líneas implícitas más típicos que hay, que son las líneas de movimiento, las líneas de la mirada y también vamos a ver las líneas de conexión. Empecemos primero por las líneas de movimiento. Las líneas de movimiento surgen del hecho de que nuestro cerebro es capaz de anticipar una acción. Entonces, cuando nosotros vemos una fotografía, lo que hace nuestro cerebro es imaginar qué está ocurriendo en esa escena y lo traslada pues a la vida real, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en ese momento está creando una línea asociada al movimiento del objeto que hay en la foto. Por ejemplo, imaginemos que en nuestra fotografía hay un señor que va caminando, pues tú cuando haces la foto el señor está quieto, pero como está con ese gesto de andar, tu cerebro deduce que está caminando hacia allí. Lo mismo ocurriría si en la fotografía hay un coche que está circulando, un barco, un pájaro. El cerebro es capaz, porque ha visto muchas veces eso en la vida real, de anticipar ese movimiento. Entonces, volviendo al caso del señor andando, si os fijáis en esta fotografía, tenemos un señor que está caminando hacia el lado izquierdo de la foto y, por lo tanto, se crea una línea implícita en la dirección de ese movimiento. Si os fijáis en la imagen, el hombre está a la derecha, pero la fotografía visualmente se percibe como equilibrada. Esto se debe a que esta línea de movimiento añade cierto peso visual. Lo mismo ocurre con la ley de la mirada. En un vídeo anterior, que te lo dejo por aquí, si quieres entrar más en profundidad sobre esta ley, puedes hacerlo. Ocurre más o menos lo mismo que con la ley de movimiento. Nuestro cerebro ve una persona y lo primero que tiene es como esa curiosidad de saber qué está mirando. De modo que el cerebro lo primero que hace es ir a buscar lo que hay al otro lado de esa mirada. De modo que terminamos creando otra línea implícita en dirección de esta mirada. Por ejemplo, si os fijáis en la fotografía de la imagen, tenemos un chamán de la etnia Mentawai que está mirando hacia arriba y lo primero que hace nuestro cerebro es como querer saber qué hay allí y por ello crea una línea en la dirección de la mirada. Igual que ocurre con las líneas de movimiento, las líneas creadas por la ley de la mirada también tienen peso visual. Así que es muy importante tener en cuenta este peso visual a la hora de componer tus fotos. Si quieres entender mejor cómo funciona este peso visual, vete a ver el vídeo sobre la ley de la mirada, que allí está explicado perfectamente al detalle. Y ya para terminar, vamos con las líneas implícitas conocidas como las líneas de conexión. Básicamente estas líneas se crean entre dos o más elementos focales de nuestra composición y lo que hacen es unir estos elementos de forma muy natural. Por ejemplo, si tenemos dos personas conversando o si tenemos a alguien trabajando con sus manos. En el primer caso, como podéis ver en esta fotografía, lo que
ocurre es que se crea una línea de conexión entre los ojos del primer sujeto y los ojos del segundo. En el segundo caso, la línea se crearía entre los ojos del señor y lo que está haciendo con sus manos. Y con esto habríamos visto prácticamente todos los tipos de líneas de lectura que existen, tanto explícitas como implícitas. Si os habéis fijado, lo más importante de estas líneas es que nos permiten guiar la mirada del espectador. Y esto lo que va a permitirnos es crear un flujo visual dentro de la fotografía, que casualmente va a ser el tema del próximo vídeo. Nos vemos la semana que viene con el flujo visual. Hasta luego.